Hola, buen día para todos. Vamos a dar comienzo a este Ateneo. En el día de hoy vamos a revisar las normas, las guías sobre infecciones de piel y partes blandas y la guía de neumonías. Además de las personas que nos acompañan de manera presencial, le damos la bienvenida a quienes están unidos de manera virtual y a todos los médicos que se han unido a través de la Dirección de Maternidad y Infancia. En la confección de estas guías han participado múltiples servicios, sobre todo el servicio de infectología, epidemiología, microbiología, clínica médica, terapia, neo, farmacia, auditoría y dermatología. La primera que vamos a revisar es la guía de infecciones de piel y partes blandas y va a presentar el servicio de infectología la doctora Lorena Di Pauli. Los dejo con ella. Muy bien. Bueno, vamos a dar comienzo a esta guía hospitalaria. Esta es una guía que ya se había confeccionado y se había presentado en el año 2017. Lo que hicimos fue una revisión y una actualización en función de los nuevos datos aportados por los distintos servicios, sobre todo el servicio de bacteriología, que es el que nos ha reportado los datos epidemiológicos de los gérmenes. Vamos a hablar un poco de lo que son las infecciones de piel y partes blandas. Las infecciones de piel y partes blandas forman un conjunto muy amplio de cuadros clínicos con distintos pronósticos que afectan la piel y los anexos cutáneos, el tejido celular subcutáneo, la fascia profunda y el músculo estriado. La capa epidérmica es la primera barrera del cuerpo que nos protege contra la invasión de los microorganismos. Nosotros tenemos una flora transitoria y una flora permanente. La flora residente está formada por gérmenes no patógenos como el Staphylococcus epidermidis, Cutibacterium, difteroides, anaerobios y micrococos. Y la flora transitoria es la que sí puede producir estas infecciones, como pueden ser el Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes del grupo A y algunas otras especies, sobre todo cándidas. Las infecciones de piel y partes blandas, apretarse ocultar. Y así se ve mejor. Se pueden clasificar según el estado de la piel, es decir, las infecciones pueden asentar sobre piel sana o sobre una piel con una dermatosis previa. Puede ser un traumatismo, una quemadura, una picadura, un eczema. Y según la profundidad pueden ser clasificadas en impétigo, foliculitis, erisipela, celulitis, fascitis necrotizantes y la piomiositis. Eso es desde lo más superficial de la piel hasta lo más profundo, que es lo que hemos puesto en el cuadrito acá. En etiología, la mayoría de las infecciones de piel y partes blandas son de origen bacteriano, pero también, como ya dijimos, pueden intervenir mucho menos frecuente otros gérmenes como pueden ser virus, hongos o parásitos. Los más frecuentes son el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes. Entonces, hacia ellos es en donde nosotros vamos a dirigir este tratamiento empírico inicial. Obviamente, todos los pacientes que tengan infección de piel y partes blandas se tienen que revalorar en 24 o 48 horas, ver la evolución, la respuesta al tratamiento, pero lo que nosotros queremos que ustedes sepan es que esto es un empírico inicial y va a ir dirigido a estos gérmenes. La emergencia de cepas de Staphylo aureus resistente de la comunidad y el Streptococcus beta hemolítico del grupo A resistente al eritro plantean la controversia y modifican este tipo de tratamientos. Las tasas de meticilino resistente del aureus de la comunidad oscilan aproximadamente al 42%. Esto es lo que está reflejado en la red JUNET, que es el Programa Nacional de Vigilancia de Resistencia de Antimicrobianos en la Argentina, con un 60 a un 70% de circulación del linaje 5T ST5CS-MEC4, que es el productor de la leucocidina, que es la Phantom Valentine, que es la que tiene la capacidad de producir necrosis pulmonar, tisular y tromboflebitis, y es la que suele producir los focos supurativos en piel y parte blanda. El Streptococcus pyogenes, por esta misma red, lo que nos informa es que tiene un 0% de resistencia a la penicilina, un 0,7% a la clindamicina y un 1,7% a la eritromicina. Eso es lo que nosotros sabemos a nivel país, por lo cual nosotros fuimos a preguntarle al servicio de microbiología de nuestro hospital
Ellos hicieron un análisis desde el 2018 al 2019 con un total de 79 aislamientos de infecciones de piel y partes blandas ambulatorios. El rescate es muy bajo y en esto es lo que queremos hacer hincapié. En realidad los chicos no somos muy afines a tomar muestras de las infecciones de piel y partes blandas, por lo cual en parte de la revisión de esta norma era tratar de estimular a tratar de conseguir muestras, ¿sí? Y que las muestras estén bien especificadas de dónde, si el paciente tenía o no antibióticos previos, si es una muestra intra o extrahospitalaria, para poder realmente reflejar nuestra epidemiología y poder con el tiempo revalorar la norma o ver si los antibióticos que estamos usando son los que tendríamos que seguir usando. Entonces, el 79% de esos aislamientos reflejó que el 68% era Staphylococcus aureus. En segundo lugar, con un 9%, mucho menos frecuente, el Streptococcus pyogenes, menos frecuente Pseudomonas escherichia coli y otros Klebsiella y Enterobacter. Con respecto a ese aureus que se aisló, es prácticamente muy parecido a lo que está referido en la red nacional. Un 43% de los mismos es un meticilino resistente, con un 22% de resistencia a la eritromicina, un 18% a la clindamicina y un 3% a trimetroprimasulfa. Entonces, en base a estos datos es que se han modificado algunas partes de la norma. Vamos a hablar del impétigo. El impétigo es una lesión vesicular purulenta que compromete la epidermis, es bien superficial, por lo cual no deja cicatriz, puede ser bulloso o no bulloso, tiene una mayor incidencia entre los 2 y 5 años, son lesiones bien delimitadas, pueden ser múltiples, afecta superficies expuestas como miembros y cara, es causado por el aureus, mayor frecuentemente es acompañado con el Streptococcus pyogenes, por lo cual el tratamiento iría para los dos, y ocasionalmente el estreptococo del grupo 6G se inicia como una mácula que pasa a pápula, a vesícula y termina con el bulloso, causado principalmente por el aureus, se inicia como una vesícula superficial, forma agullas flácidas de contenido amarillo, turbio, posteriormente se rompe, queda con una costra amarronada y puede acompañarse de una linfadenitis regional sin síntomas sistémicos. El diagnóstico clínico. Los diagnósticos diferenciales, dermatitis atópica, candidiasis, herpes, como complicaciones suelen ser muy poco frecuentes, se dividen en supurativas y no supurativas. Las no supurativas tenemos la glomerulonefritis, el síndrome estafilocóxico de la piel escaldada o el síndrome de shock tóxico estreptocóxico, que son poco frecuentes que se produzcan a partir de estas lesiones, pero quizás en huéspedes inmunocomprometidos puede darse. El tratamiento para el impétigo va a ser local. Cremas con antibióticos como mupirocina o ácido fucídico 3 veces por día durante 5 días. El antibiótico por vía oral solamente va a estar recomendado cuando las lesiones sean múltiples, en brotes o que no haya habido una falta de respuesta al tratamiento tópico. Seguimos dejando cefalexina como primera opción, alternativo a moxiclavulánico, y si no, en los pacientes alérgicos a los beta-lactámicos usamos clindamicina. Foliculitis, infección superficial del folículo piloso. El agente etiológico es el aureus, comienza como una pápula o pústula sobre una base eritematosa, se observa un pelo en el centro, pueden ser simples o agrupadas, el diagnóstico es clínico, los diagnósticos diferenciales, foliculitis por injuria física o química, foliculitis eosinófila, picaduras de insectos, escabiosis, etc. El tratamiento, normalmente las foliculitis resuelven espontáneamente o con medidas higiénicas, en realidad no hace falta hacer un tratamiento. En el caso de que esto no mejore, el tratamiento sería lo mismo que para el impétigo. Pueden ser las cremas o en las zonas, digamos, pilosas es mejor usar lociones que vienen con clindamicina al 1%. La erisipela, infección aguda de la dermis superficial con compromiso de los vasos linfáticos subyacentes, más frecuente en niños pequeños. El agente etiológico, el primero siempre a tratar, es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, pueden ser otros estreptococos, Staphylo aureus, puede haber una puerta de entrada como un traumatismo, en neonatos puede ser a partir de una onfalitis o a partir del cordón umbilical. Otros factores de riesgo en los cuales pueden presentarse este tipo de lesión pueden ser en obesos, diabéticos o edema secundario obstrucción linfática.
Se presenta como una placa roja brillante, indurada, con aspecto de piel de naranja, con bordes nítidos, dolorosos, con rápida extensión y un linfedema regional. Sobre la placa pueden visualizarse flictenas o bullas, se acompaña de neuropatías satélites y esta sí, al ser un poco más profunda, puede presentar síntomas sistémicos como fiebre, escalofrío y malestar. El diagnóstico es clínico en los laboratorios en el caso de que el paciente presente estos síntomas estos síntomas acompañantes, se puede pedir hemograma, PCR, se sugiere solicitar una punción y aspiración para cultivo y biopsia de la lesión y poder determinar el germen. Y los hemocultivos tienen un rescate muy bajo porque a pesar de ser un poco más profunda, no llega, digamos, hacia la profundidad, no alcanza a ser bacteriémica, solamente un 5%, por lo cual los hemocultivos solamente se van a solicitar en huéspedes especiales, neutropenia severa, o las erisipelas relacionadas por inmersión de agua y mordeduras de animales, porque ahí sí el germen primario no sería el estreptococo beta hemolítico del grupo A, en donde nosotros vamos a dirigir la terapéutica, entonces ahí sí necesitaríamos obtener o identificar el germen. Las complicaciones son raras, incluyen más que nada sepsis, síndrome de shock tóxico, endocarditis o meningitis, más que nada son complicaciones por el estreptococo. Y el tratamiento va a ser por 10 días en el caso de que el paciente esté compensado, no tenga síntomas acompañantes, sea leve y se pueda tratar en forma ambulatoria, penicilina por vía oral, y en el caso de que el paciente se tenga que internar, penicilina endovenosa. En los alérgicos a penicilina, dejamos clindamicina como un tratamiento alternativo y es para cubrir los 2 microorganismos que puedan estar presentándolo. Forúnculo o carbúnculo. El forúnculo es una infección del folículo piloso que se extiende más allá de la profundidad. Compromete varios folículos pilosos. El agente etiológico, aureus, principalmente. Factores predisponentes, obesidad, diabetes, inmunosupresión, hiperhidrosis y dermatitis preexistente. El forúnculo se presenta como un nódulo eritematoso, doloroso, con una pústula y centrado por el pelo. Se localiza en cara, cuello, axilas y glúteos. Se abre espontáneamente, drenando el pus y no presenta síntomas sistémicos. El antrax es una placa rojo caliente dolorosa con varias bocas de drenaje que da la imagen de una espumadera cuando drena. Suelen darse más que nada en la parte posterior del cuello y esta sí puede acompañarse de fiebre, bacteremia y leucocitosis y deja cicatriz porque es una lesión mucho más profunda. El diagnóstico sigue siendo clínico, complicaciones, celulitis, adenitis, linfadenitis y bacteremia. No les digo los diagnósticos diferenciales porque están ahí. El tratamiento principalmente es local, calor y compresas calientes y drenaje quirúrgico. Solamente con el drenaje quirúrgico el tratamiento sería efectivo, ¿sí? Hemos dejado los antibióticos solamente en aquellos forúnculos o antrax parcialmente drenados, que no se haya podido recolectar todo y además de hacer, digamos, el drenaje, siempre recordemos mandar a cultivo y especificar los antecedentes del paciente. Solamente vamos a dar antibióticos cuando el drenaje sea parcial o que haya tenido mala evolución al drenaje, ¿sí? En huéspedes especiales y en pacientes con compromiso sistémico. Y acá sí, el tratamiento hemos dejado trimetoprima sulfametoxazol porque al ser una lesión más abscedada, más profunda, tenemos que ir a cubrir a ese estáfilo meticilino resistente de la comunidad que sabíamos que oscilaba en un 42%. Como alternativa se puede usar la clindamicina que la hemos dejado en segunda línea porque si ustedes recuerdan, vimos los perfiles de resistencia que teníamos y para clinda tenemos un perfil de 18% y para la TMS de un 3%. Entonces vamos a dejar siempre a la clinda como una segunda alternativa. La duración del tratamiento, 7 días. Las medidas de higiene en general son para todas las infecciones de piel y partes blandas, pero sobre todo por la que es foliculitis, forúnculo y antrax, son en las que más se recomiendan, que es el aseo corporal diario, el lavado frecuente de manos, uñas cortas y limpias, y evitar los traumatismos. El ectima o impétigo profundo. Comienza como una pequeña ampolla con bordes enrojecidos, similar a la del impétigo. Eso se lo llama impétigo profundo. Luego da una forma ulcerativa. Al desaparecer la ampolla queda una úlcera con costra y el diagnóstico generalmente es clínico, pero puede hacerse un cultivo con una biopsia de la lesión.
El germen principalmente implicado sigue siendo el Streptococcus pyogenes, pueden estar acompañando el aureus o las aeromonas hidrófilas, menos frecuentemente, y el tratamiento va dirigido a ese estreptococo, penicilina más trimetroprima sulfamethoxazol por si existe la coinfección con el Staphylococcus aureus, ¿sí? Por eso se hace esa asociación. Son 7 días de tratamiento para el ectima. El ectima estreptocóxico, ¿sí? Celulitis. Infección aguda y progresiva de la piel que ya involucra la dermis y el tejido celular subcutáneo, estamos cada vez más profundo, principalmente producida por aureus y estreptococo beta hemolítico del grupo A. Otros gérmenes pueden ser el agalacti y bacillus gram negativos en el recién nacido, bacterias, micobacterias y hongos en huéspedes especiales, neumococo y hemophilus en celulitis de cara, y los anaerobios, ustedes saben que van a intervenir sobre todo en los focos odontógenos. Factores predisponentes, traumatismos, heridas, infecciones preexistentes, picaduras, mordeduras. La celulitis se presenta como una placa eritematosa caliente, dolorosa, con bordes no definidos para poder diferenciarla de la erisipela. Tiene filtenas, petequias y necrosis a nivel local, se localiza en cualquier sitio de la piel, puede acompañarse de linfangitis, linfadenopatías regionales y síntomas sistémicos. La principal forma de infección, de presentación clínica en las infecciones por el aureus meticilino resistente de la comunidad es la celulitis abscedada, que puede ser única o múltiple. Puede presentarse también como un cuadro tóxico de sepsis y acompañar a otros focos supurativos como neumonía multifocal, osteoartritis y miositis. Estamos haciendo referencia al aureus de la comunidad que se puede presentar de esa manera, con un foco de piel y partes blandas abscedado, acompañado con la neumonía y los otros focos. Entonces ahí sí tenemos que sospechar el estáfilo. El diagnóstico clínico y, como siempre decimos, función aspiración de la lesión para poder tratar de identificar los gérmenes, ¿sí? Aspirar, digamos, de la zona sana hacia la zona de donde se encuentra la mayor colección posible, mandar en un frasco seco en el horario en el cual bacteriología pueda recibir la muestra y trabajar inmediatamente, por eso hemos puesto ese horario de 7:30 a 14, pero en el caso de feriados o fuera de ese horario, la muestra que saquemos la debemos inocular en un Bactec y aclarar que eso viene de una celulitis abscedada y, como siempre decimos, con todas las recomendaciones del paciente. Es muy importante siempre aclarar si esto es ambulatorio, si esto es intrahospitalario, si el paciente ya venía recibiendo antibióticos o no, porque eso también va a reducir el porcentaje de rescate. Entonces, mientras más datos nosotros pongamos a la gente de bacteriología, mejor va a ser para después volver a recabar los datos y en 6 meses, 1 año, revalorar la norma de acuerdo a la epidemiología local que tengamos. Hemocultivos solamente se van a solicitar en lactantes menores de 6 meses, pacientes con compromiso del estado general, huéspedes especiales y en celulitis de cara. Las complicaciones pueden ser bacteremia, neumonía, supuración pleuropulmonar, artritis, osteomelitis o shock séptico. Y en los tratamientos hemos dividido la celulitis en las celulitis no purulentas, ¿sí? En donde principalmente el germen interviniente va a ser el estreptococo beta hemolítico del grupo A y un Staphylo aureus meticilino sensible, porque dijimos que el aureo de la comunidad es el que producía colección, absceso, que en este caso no. Vamos a seguir tratando con cefalexina o con cefalotina en el caso de que el paciente se interne, ¿sí? Y lo vamos a revalorar, no es que nosotros lo tratamos y no lo vemos más al paciente. Obviamente el paciente en 48 72 horas hay que valorarlo. Si la placa sigue creciendo, si el paciente sigue con síntomas sistémicos, y bueno, ese paciente tendremos que pasar a la otra alternativa porque probablemente tenga un meticilino resistente a la comunidad. Pero en la parte ambulatoria se sigue manteniendo este tratamiento y los pacientes han andado bien. Entonces, en este tipo de formas de celulitis vamos a seguir manteniendo cefalosporina de primera generación. En la celulitis purulenta, que tenga drenaje purulento o exudado en ausencia de un absceso drenable, los tratamientos van a ser entre 5 y 10 días de acuerdo a la evolución del paciente. En este caso ya sí, al ser purulenta, tengo que ir a cubrir a ese MTR de la comunidad, por lo cual el tratamiento va a ser trimetroprima sulfamethoxazol más penicilina, porque siempre el tratamiento va dirigido a los 2 gérmenes que puedan estar involucrados, estáfilo y estreptococo. Como alternativa dejamos la química. Celulitis abscedada o absceso cutáneo, mayormente producidas por el aureus meticilino resistente de la comunidad. El tratamiento sí, incisión y drenaje con toma de cultivo.
Se van a asociar antibióticos en el caso de enfermedad grave o extensa, rápida progresión o acceso en una zona de difícil drenaje o un fallo terapéutico a las 48-72 horas. El tratamiento, trimetroprima sulfametoxazol más penicilina, alternativa, clindamicina. Celulitis facial, sin puerta de entrada, formas leves, amoxiclavulánico o acetilcefuroxime, que es por vía oral, 7 a 10 días según la evolución clínica, y en una forma moderada severa sigue siendo cefuroxima 150 miligramos kilo día cada 8 horas endovenosa, porque probablemente este paciente obviamente esté internado. Celulitis con foco ontógeno, como ya dijimos, intervenían anaerobio, por lo cual el tratamiento empírico va a ser ampicilva o amoxiclavulánico, si lo internamos o no, por 7 días. Celulitis orbitarias, el tratamiento acá hay que ampliar para bacilos gram negativo, por lo cual vamos a comenzar con ceftriaxona, con cefotaxima, por eso es el tratamiento que se ha instaurado, por 7 a 10 días, y siempre realizar interconsulta infecto y oftalmología para evaluar al paciente y ver en el caso de si hay, digamos, mayores complicaciones por la celulitis orbitaria, ver si hay que agregar algún otro antibiótico. Celulitis periorbitaria con puerta de entrada va a seguir siendo cefalotina, con mejoría clínica pasar a cefalexina y siempre al paciente revalorarlo, como ya dijimos, 48-72 horas. Todo paciente con celulitis, pero que ingrese con estado tóxico, bacteriémico o con múltiples focos supurativos, se le va a agregar vancomicina, 60 miligramos kilo día cada 6 horas al esquema empírico inicial. Esto es para ampliar la cobertura para un BTR que ya no sea de la comunidad o que no tengamos, o sea, que la sensibilidad tanto a la clinda a la TMS todavía no la tengamos. Por eso hacemos mucho hincapié en la toma de muestra del lugar del foco infeccioso. Como ustedes han visto, el rescate de hemocultivo o la bacteriemia es más frecuente, sería más posible mientras más profunda la lesión. Estas lesiones no son tan profundas, llegan hasta tejido celular subcutáneo, entonces el rescate por hemocultivo va a ser bajo. Necesitamos tener del lugar. Si nosotros tenemos el microorganismo, obviamente vamos a poder adecuar y dirigir el tratamiento. El ectima gangrenoso es una vasculitis bacteriana necrotizante de las pequeñas venas de la piel que generan trombosis en los pequeños vasos. Es totalmente diferente al ectima streptocóxico que ya vimos. Tiene mayor predisposición en estas infecciones huéspedes especiales, pacientes neutropénicos, oncohematológicos, con enfermedad granulomatosa crónica. Es muy raro verlo en pacientes inmunocompetentes, solamente se han visto o se han descrito en menores de 1 año. Tiene una alta mortalidad que oscila entre el 40 y el 75% en los huéspedes inmunocomprometidos. El agente etiológico principalmente es la pseudomonas aeruginosa, aunque también pueden estar acompañándolo otros bacilos gram negativos, hongos y herpes. La clínica del ectima gangrenoso es una vesícula pústula que asienta sobre una base eritematosa, llega hasta la dermis, forma una úlcera con bordes con bordes bien sobreelevados y sobre ella queda una escara negruzca. El extenso edema no depresible que rodea a esa úlcera puede ser clave para tratar de identificar esta lesión. La evolución es bastante rápida, en 12 a 18 horas desde que comienza la lesión ya se transforma en esa escara negruzca. Suelen darse a nivel glúteo y perineal, pero pueden encontrarse en cualquier parte del cuerpo. El diagnóstico, como siempre, clínico, en este caso sí hemocultivos y obviamente biopsia y cultivo de la lesión. El tratamiento acá va a ir dirigido hacia esa pseudomonas y hacia el resto de los bacilos gram negativos, por lo cual el tratamiento para el ectima gangrenoso es piperacilina, tazobactam, más un aminoglucósido que recomendamos amicacina, ¿sí? Ustedes ven que las dosis que hemos puesto dosis las más elevadas, los bacilos gram negativos. La dosis empírica inicial va a ser la dosis máxima, ¿sí? 400 miligramos es con lo que van a quedar estos pacientes. Obviamente, si el paciente está séptico, a este esquema también le vamos a agregar banco, ¿sí? Pero el empírico inicial para un ectima gangrenoso, donde son los bacilos gram negativos, es piperatazo, amica. Hemos puesto 14 días el tratamiento, pero obviamente va a depender de la evolución clínica del paciente.
puede ser menos, o obviamente nos podemos extender si aparecen otras complicaciones con este tipo de lesiones. Celulitis necrotizante. Esta es una infección profunda de la piel de rápida progresión que afecta el tejido subcutáneo y ya la fascia superficial. Si afecta el tejido muscular, ya estamos hablando de una miositis. Cuando existen datos clínicos y histológicos de necrosis a dicho nivel, se categorizan como necrotizantes. De acuerdo a la microbiología, pueden dividirse de dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es la polimicrobiana, ¿sí? Donde van a participar, como ya dijimos, anaerobios, bacilos gram negativos, streptococcus pyogenes, estafilococcus aureus. Ejemplo de esto es la gangrena de Fournier o la fascitis necrotizante perineal. Y la tipo 2, o gangrena estreptocóxica hemolítica, es en donde solo se aísla el estreptococo beta hemolítico del grupo A, solo o en combinación con el estafilococcus aureus. Factores predisponentes pueden ser disrupción de la piel, como varicela, quemadura, eczema, en huéspedes especiales, o en neonatos con onfalitis que pueden tener o complicarse con una celulitis necrotizante. La clínica es una zona eritematosa, edematosa, sin límites netos, caliente. Esto es lo característico de una celulitis necrotizante, es el dolor exquisito a la palpación que no condice con el tipo de lesión que nosotros estamos viendo. La lesión progresa rápidamente con cambios de color en la piel hasta llegar a una placa de color azul negruzco en 24 y 48 horas. Pueden aparecer ampollas con un líquido espeso de color púrpura con crepitación a la palpación. La zona se vuelve indolora por una anestesia secundaria a la trombosis de los vasos y a la destrucción de los nervios superficiales. Y un signo de mal pronóstico es la isquemia de la piel con la necrosis. Cuando hay afectación del estado general, el paciente obviamente va a estar con fiebre, irritabilidad, náuseas, vómitos, diarreas. Ahí puede ser parte de la presentación clínica de un shock tóxico estreptocóxico, por lo cual estaríamos más llevándonos a la tipo 2. Puede afectar cualquier parte del cuerpo, pero es más frecuente en extremidades y otros sitios puede ser pared abdominal, zona perineal o inguinal o heridas postoperatorias. El diagnóstico clínico, el dolor y la taquicardia desproporcionada, el compromiso multisistémico, con falla hepática, renal y respiratoria dentro de las primeras 24 a 48 72 horas, leucocitosis con neutrofilia, trombocitopenia, coagulopatía, hipoalbuminemia e hipocalcemia. Siempre solicitar hemocultivos, cultivos de tejidos y de las heridas con debridamiento quirúrgico, que es parte del tratamiento. La radiografía, en el caso de que no contemos con las otras métodos de diagnóstico, puede servirnos para ver aire subcutáneo, pero el diagnóstico, digamos, de imagenología por excelencia es la resonancia magnética. En este caso, apenas ingresa el paciente, más allá de tomar los hemocultivos y de colocar el antibiótico, lo primero que hay que hacer es una interconsulta a cirugía para producir un debridamiento quirúrgico urgente. Ustedes saben que eso no solamente forma parte del diagnóstico, sino del tratamiento de este tipo de lesiones, toma de muestra para cultivos y eventualmente defuncionalizar la vía digestiva y urinaria en el caso de que esto esté afectando todo lo que es la zona perineal. Interconsulta a los servicios de dermato e infectología. Tratamiento, limpieza y debridamiento quirúrgico es lo primero que tienen que tener estos pacientes, más antibióticos que van a quedar con piperacilina, tazobactam, más vancomicina, más amicacina. Agregamos el aminoglucósido porque hemos tenido algunas sensibilidades de pseudomonas con una resistencia superior al 15% para piperacilina, tazobactam y también para carbapenem, por eso no se coloca carbapenem. Por lo cual quisimos agregar un aminoglucósido para tratar de tener un mejor, digamos, esquema antibiótico. Y en el caso de que sospechemos shock tóxico, estreptocóxico, además le vamos a agregar la clindamicina. Ustedes saben que la clindamicina lo que hace es neutralizar a la toxina y evitar que esa toxina siga produciendo toda la lesión del shock. Entonces, en el caso de que sospechemos shock tóxico, estreptocóxico, le agregamos clindamicina más gamma globulina, que ustedes saben que también forma parte del tratamiento del shock tóxico estreptocóxico. La duración del tratamiento hemos puesto que lo vamos a valorar según la clínica, evolución y el estado del paciente. Obviamente no van a ser menos de 14 días, pero eso va a depender de cómo evolucione el paciente.
La piomiositis es una infección bacteriana subaguda del músculo esquelético que afecta a los músculos largos de los miembros y troncos, pudiendo ocasionar abscesos intramusculares. Puede ser primaria o secundaria, una infección contigua de la piel, hueso o partes blandas. A veces puede presentarse como un cuadro más, en realidad se presenta como un cuadro mucho más subagudo, ¿sí? Más insidioso, como una infección, un dolor muscular difuso. Luego se forma el absceso y luego aparecen los síntomas de complicación de la bacteremia, la sepsis. El germen frecuentemente que lo produce, el 90% son por Staphylococcus aureus. Y le sigue Piógenes, otros estreptococos o enterobacterias menos frecuentes. El laboratorio es bastante inespecífico, suele haber, como toda infección, leucocitosis con desviación a la izquierda, aumento de PCR y eritro. La radiografía, más que nada, es para ver si hay un foco contiguo, no para ver la lesión, sino que sigue siendo la ecografía y la tomografía el diagnóstico por el cual se va a hacer la piomiositis. Punción y aspiración, obviamente, en todas estas lesiones, con cultivo bacteriológico que nos van a confirmar el diagnóstico y el microorganismo, y hemos hecho la salvedad de recordar que la piomiositis del psoas se caracteriza por presentarse con un dolor abdominal o de espalda que se irradia al hombro y muchas veces se confunde con un abdomen agudo quirúrgico, siempre recordarlo y pensarlo. Entonces, diagnóstico, la resonancia, el laboratorio y obviamente cultivo. Tratamiento, incisión y drenaje temprano, más antibióticos por 14 a 21 días. También va a depender, obviamente, de la evolución, del rescate del microorganismo. Piperacilina, tazobactam, más vancomicina, porque recordemos que dijimos que el 90% era estáfilo, entonces ahí va a ir dirigido. Onfalitis, que lo agregamos, esto no estaba en la norma del 17, lo pusimos porque nos faltó esa parte. Es una enfermedad del recién nacido, se caracteriza por dolor a la palpación, con eritema e induración del ombligo y los tejidos circundantes. Los pacientes pueden presentar solamente una celulitis superficial, pero si esto no se trata, puede abordar toda la pared abdominal, puede haber drenaje purulento o sangre en el muñón del cordón umbilical, puede acompañarse de síntomas sistémicos como letargo, mala alimentación, fiebre e irritabilidad, que ya sugieren sepsis. En el caso de que haya una rápida progresión del eritema, pared abdominal o gas en los tejidos circundantes, sospechar fascitis necrotizante, dijimos que podía ser como puerta de entrada. Tanto los gérmenes de la piel como las bacterias entéricas pueden colonizar todo ese tejido desvitalizado del muñón y provocar la infección. Por lo tanto, es una infección polimicrobiana y los patógenos más frecuentes pueden ser el Staphylococcus aureus, Piógenes o bacilos gram negativos. El diagnóstico clínico con toma de hemocultivos y en el caso que se pudiera, que la lesión estuviera abscedada, coleccionada, ver la forma de poder tomar cultivo de la lesión. El tratamiento empírico va a ser vancogentamicina. Esto se va a revalorar en 72 horas junto con el neonatólogo porque dijimos, podía ser una infección superficial, leve o no, puede ser ya una lesión mucho más profunda, mucho más rápido, y con el aumento de casos por el Staphylococcus aureus meticilino resistente, en realidad por eso el tratamiento va el empírico inicial con eso. En 72 horas ese paciente se revalorará y se verá la evolución y se adecuarán los antibióticos de acuerdo a lo que hayamos tenido a ese momento. Después hemos colocado la tabla de antibióticos con las dosis, el intervalo en el cual nosotros sugerimos que se coloquen. Lo hemos puesto igual en cada uno, pero bueno, por si lo quieren ver. Y solamente hemos hablado de la terapia. Ustedes saben que las infecciones de piel y partes blandas pueden ser a veces recurrentes en algunos pacientes en donde conviven con el aureus. Entonces hemos hablado de, en estos pacientes, sugerir una terapia decolonizadora que, como ustedes saben, se hace con baño diario con clorhexidina y mupirocina gel en fosas nasales durante 5 días. Y terminamos. No sé si alguien tiene... Sí, una pregunta. En la bioquímica, vos hablabas del 90% son restábiles. ¿Por qué le ponemos un acetato? En realidad, vos sabés que el 90% del Staphylococcus aureus, pero tenés un 10% que pueden ser bacilos gram negativos. Entonces, en el empírico inicial sí, y buscar el foco, la contigüidad de dónde está. Entonces, por eso es importante la toma de muestras, los hemocultivos, que estas sí son más bacteriémicas, porque es mucho más profunda la lesión, y con el rescate del germen se van a ajustar.
Sí, 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 sí. Respecto de los cultivos en las infecciones de piel y partes grandes que no son supurativas, Sí. la celulitis, por ejemplo, ¿es frecuente que se tomen cultivos? ¿Qué porcentajes tenemos? No, en las no supurativas sabemos que es muy... Igual no se escucha por acá. En realidad, en la celulitis, cuando vos tocas la celulitis y es esa lesión eritematosa difusa, sabemos que no va a haber un gran rescate. Ahora, cuando vos tocas la celulitis y te palpás, digamos, esa induración, la idea es tomar y entrar, como dijimos, desde piel sana hacia piel enferma, tratar de, en el caso de que no salga, inocular una solución fisiológica, aspirar y colocarlo, aunque sea lo poco que tomemos, en un frasco de hemocultivo. Por más que sea el horario en donde el bacterio lo va a recibir, pero si es muy escasa la muestra, lo ideal es inocularlo en un frasco de hemocultivos. El rescate va a ser bajo, siempre y cuando saques poco material. La idea es empezar a tomar cultivos para tener nuestra epidemiología local. Sabemos los datos que hay, digamos, a nivel país, a nivel nación, y lo que reflejó en un año es lo que tenemos, pero si vos te pones a pensar, es muy poco la cantidad de muestras que estamos teniendo, y tenemos muchas infecciones de piel y partes blancas. Sí, 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 porque la idea es tomar la muestra, obviamente, antes de instaurar el tratamiento. Lore, cuando hablaste de celulitis de cara, que dijiste que hay que tomar hemocultivo. Sí. Viste que en nuestro medio es súper frecuente la celulitis de cara por foco autógeno, que vos sabés que en 48 horas si le hacen... No, son las que la periorbitaria, la orbitaria o la celulitis de cara propiamente dicha. El foco ontógeno quedaba... No. Y el paciente se va de alta sin la lectura. No, es la de cara que nosotros pusimos que como gérmenes el neumococo y el Haemophilus influenza, que en ese sí vamos a tener mayor rescate y nosotros necesitamos para después adecuar el tratamiento. No, los focos ontógenos no. Lore, en la celulitis facial sin puerta de entrada, dijimos que en la forma leve hacemos amoxiclavo o cefuroxima 40, y en la forma moderada o severa, cefuroxima 650. Porque va endovenosa. Sí, ¿cómo determinamos cuándo es leve y cuándo es moderada o severa? Y lo mismo en el odontógeno, que hacemos ampicilva o amoxiclavo, eso determinaría que internamos o no internamos al Esa es paciente. clínica del paciente. Si el paciente está febril, está con escalofrío, está, digamos, con una mala evolución, porque, por ejemplo, también hay pacientes que no lo aclaramos como en la norma. Si un paciente que venía con 48 horas, un foco ontógeno con amoxiclavulánico, y no mejoró, siguió con fiebre, lo vas a internar y le vas a dejar ampicilva y vamos a valorar a ver cómo sigue ese paciente. Claro, por ahí tenemos eso de estar bien, porque a veces eso como que deja un gris ahí. Lo que pasa es que hay muchas cosas que te dan como, pero creemos que siempre va a predominar el consenso del clínico que lo esté atendiendo al paciente. Esto es una guía a lo que vos, o sea, lo que nosotros queremos es que más o menos nos pongamos de acuerdo en cuáles van a ser los empíricos iniciales, pero obviamente el que está con el paciente en ese momento es el que va a definir si lo interna, si no lo interna, si le agrega la banco, ¿entendés? Entonces nosotros hemos puesto estos ítems y estos puntos, pero obviamente la clínica va a ser soberana y es el que va a mandar en el momento de empezar. La idea es que todos estos pacientes se nos interconsulten y que al otro día se pueda charlar y se puedan ajustar estos esquemas antibióticos. Claro, el médico está en la guardia, por ahí tiene la posibilidad de hacer la interconsulta y la decisión la toma en el momento. La tiene que tomar él, perfecto, la tiene que tomar él, exacto. Si es para él, tiene criterios de internación por la edad, por la evolución, por cómo está el paciente. Es más, tampoco hemos puesto a un método, o sea, una de las causas por las cuales muchas veces se internan nuestros pacientes es el medio social. Y no porque el paciente esté ni bacteriémico ni séptico, pero muchas veces sabemos que posiblemente no pueda cumplir ese tratamiento. Por ejemplo, impétigos múltiples. No tendría por qué internarse. Muchas veces han entrado chicos con impétigos múltiples porque sabemos que en la casa no lo va a poder bañar, limpiar, decostrar, ponerle la cremita. Entonces, eso también va para el riesgo social, tampoco lo pusimos como pero de eso sabemos que muchos pacientes ingresan para que en 24 o 48 horas comenzar con un antibiótico endovenoso, luego se pueda ir a la casa por vía oral por el medio social. Eso va a depender del clínico que lo atienda en el El riesgo social, sin duda, es un criterio de internación. Yo me refiero a esto de determinar cuándo una celulitis es leve o moderada o severa.
Hay el principal criterio para definir si es leve o severa es la fiebre. El que el paciente tenga fiebre y quede de la compromiso del estado general habla de la posibilidad de bacteriemia. Es decir, que una celulitis que tenga fiebre, generalmente vamos a necesitar paciente. Fiebre, mal estado general, o sea. Pero básicamente la fiebre marca mayor compromiso y posibilidad de bacteriemia. Por eso ese paciente sí lo vamos a internar. A no ser que sea un paciente que tiene fiebre baja, que esté en excelente estado, que tenga muy buen medio, muy buenas pautas de alarma y una intenta alta. Pero igual cuando el paciente tiene fiebre baja, generalmente asumimos que esa celulitis es una celulitis vulnerable. No, con el tema de la toma de cultivos, que lo hemos hecho en la guardia, y que creo que especificaste el horario para el casco seco para la FED, y hará unas 3 semanas, creo que fue, tuvimos problemas con eso. O sea, como que primero nosotros lo llevamos un rasgo, después lo mandamos en un, lo que vamos a mandar en un marketing, y dijeron que no, que tiempo que era la tarde, era la guardia, y dijeron que ya igual el casco seco. No. Para definir la región del laboratorio, para Sí, sí está. No, en realidad, bueno, ustedes vieron, bueno, cuando empezó la norma lo pasé rápido, pero bueno, esto fue consensuado, la gente de bacteriología fueron los que nos dieron los datos y los reportes, y eso lo dejamos porque Pablo sigue siendo así. Ahora, el platico de paralizar solo para ver. Eso está mal. Sí. No sé cómo me habrán hablado, pero Fuera del horario en el que están los basureros, tienen que ir en un papel y aclarar que es una muestra de piel y papel nada. No, fuera del horario. Porque si no la muestra se va a acumular, el otro día no va a servir, no van a poder terminar nada. Entonces, no sé qué habrá pasado, que nada estaba justo en el camino ni nada, pero siempre nos ha pasado eso. Si van en un horario fuera del cual los chicos puedan inmediatamente inocular esa muestra, que es más, si la muestra va en frasco seco y es abundante, ellos mismos la sacan y prefieren, ellos después inocularla en un papel para que la muestra no se contamine, y eso lo hacen los chicos. Por eso lo prefieren hacer ellos en el horario en el que están, que pusimos ese rango, digamos, de estar. Obviamente sabemos que vienen a la guardia pasiva, pero pueden caer en cualquier horario, entonces por eso preferimos que el resto del horario va en el frasco en cultivo, en donde vamos a tener un mayor rédito de poder rescatar el microorganismo. Yo justo cuando estabas hablando de los cultivos en neumonía, entonces mencionaste que hay más porcentaje de estáfilo que neumococo. ¿Cuál? No, neumonía todavía no tiene parte blanda. Sí dije que cuando el paciente viene con una infección, dije que cuando ustedes saben que el Staphylococcus aureus que circula suele ser el que tiene la toxina, la PBL. Entonces, esos pacientes que tienen infección de piel y parte blanda, neumonía y tromboflebitis, hay que pensar el aureus meticilino resistente en la comunidad con esa enzima. Entonces, obviamente, el tratamiento va a ir dirigido a ese microorganismo, pero es la asociación. Neumonía, ahora. Claro, no debe afectar, venís bien. No, lo segundo es, como tenemos que rescate más del 40%, es decir, estáfilo metida. Sí. A veces, y entiendo lo que dice Mariana, esto de esta diferenciación en que estamos con cefalosporina primera y demás, porque muchas veces depende también del tipo de consulta del paciente. Entonces me hace un poco de ruido esto de esta diferenciación en dos esquemas distintos, que va a depender si viene a lo mejor una consulta rápido o si pasa más tiempo, digamos. No sé si entiendo. Y lo que
pasa es que eso va a depender cómo vos clínicamente lo encontrés al paciente. Sabemos que hay un 42%, pero de ese aislamiento, de 79 aislamientos, ¿cuántos pacientes hay que consultan en la guardia con celulitis y que han andado perfectos con una cefalosporina de primera generación? Nosotros estamos viendo la internación, el paciente que se complica, el que no anduvo con ese esquema primario. Entonces, por eso decidimos. También tenemos un 50 y pico % de un aureus metiese, ¿entendés? Entonces lo vamos a poder tratar con una cefalosporina de primera generación. Por eso hacemos hincapié en que el paciente que consulta, que vos lo ves bien, que no está febril, que es una celulitis de reciente comienzo, comenzás con una cefalosporina de primera, y en 48, 72 horas ese paciente se tiene que volver a revalorar. Lo mismo que el paciente internado. Acabamos de decir que estos son tratamientos empíricos, iniciales, y que nosotros, que nos hagan la interconsulta en 48, 72 horas, con resultados del cultivo de la lesión, si tomaron hemocultivos, vamos a adecuar este tratamiento. Por eso también decidimos en dejar la cefalosporina, porque si no, todo tendría que ser penicilina más trímetroprima sulfametoxazol, porque no podemos empezar a usar clinda, porque la tasa de resistencia para la clinda ha ido en aumento, tenemos un 18%. Tenemos otra norma hospitalaria que es infecciones osteoarticulares o artritis, en donde el empírico inicial sigue siendo clinda. Entonces tampoco podemos hacer un uso de ese antimicrobiano sabiendo que las tasas de resistencia están aumentando. Nos parece que nosotros, es verdad, solamente vemos la internación, vemos el que se complica, pero ¿cuántos han andado con cefalosporina de primera y no se han complicado? Me parece que, bueno, se consensó con clínica esto también, entonces... Una cosa más, viste que han puesto cefalexina 50, digamos, por kilo día, que es la dosis que usamos para infección urinaria, y la Valemecum dice que va para piel y paternal usar de 75 a 100. Sí. ¿Por qué quedaron con esa dosis tan baja? En realidad, claro, para el infectivo, pero... Ah, no. Porque hay una que el infectivo Pero en la otra está más alta. A ver, okay. Entiendo que son normas hospitalarias, y de estas de guía hospitalaria. Pero eso también lo puede llegar a ver un médico que trabaja en un centro de salud, por eso me parece que los tratamientos tienen que estar destinados para el paciente hospitalizado que no tiene buena evolución, como para el paciente que se va a su casa, que consulta en la guardia, que se va a su casa, que es la mayoría de los pacientes que tienen que tratar en el ámbito tratarse en el ámbito ambulatorio y no internado. Y otra cosa que te quiero preguntar es, los tratamientos con macrólidos en las infecciones, por ejemplo, el tétrico semi-hipergenizados, ¿tiene alguna función o no? Porque es fácil de dar. Y muchas veces en dermatología se usa. Listo, el aumento de la resistencia del MTR de la comunidad y el aumento de la resistencia a los macrólidos. Decía que el estreptococo piógeno estaba aumentando y el aureus también. Entonces, por eso el macróleo lo hemos sacado como un empírico, por este aumento de resistencia. Entonces, no lo hemos puesto. Obviamente, la idea de esto era tratar de volver a enfatizar en la toma de muestras cuando se pueda, obviamente, para poder después hacer un análisis y poder ver si lo que se ha reflejado en ese año que pudimos detectar nos modifica la epidemiología. Y estamos hablando de que esos aislamientos han sido pacientes que se han internado y donde se les ha tomado la muestra. Por eso volvemos a repetir en la importancia de volver a hacer esto y obviamente con un año más se pueden revalorar los tratamientos. Esa es la idea de empezar a trabajar así. Bueno, muchas gracias por su amplia participación. Esto es todo dinámico y por supuesto, justamente como decías Lore, esto es dinámico y gracias a esto vamos a poder cambiarlo nuevamente si hace falta de aquí a un año. Ahora los dejo con la guía de neumonía a cargo del doctor Pablo Melonari, que va a presentarla. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la asistencia.
Bueno, en primer lugar, como vimos con piel y plantas blandas, la inadecuada utilización de antimicrobianos hace que, obviamente, los mecanismos de resistencia de los gérmenes vayan incrementándose y nosotros tengamos que ir escalando en cuanto a esquemas antibióticos. ¿Saben? Y el que no lo sabe, está bueno saberlo, que la primera causa de muerte dentro de 25 o 30 años a nivel mundial no va a ser el cáncer, sino que va a ser la multiresistencia, porque la verdad que los mecanismos de resistencia de los gérmenes van mucho más rápido que las empresas del laboratorio generando moléculas nuevas para generar antimicrobianos. Entonces depende de nosotros, por eso es que han visto, hay dos cosas, hemos bajado y tratado de mantener lo más posible esquemas con antibióticos de espectro corto, y lo otro que a nivel mundial se está haciendo también es reducir el tiempo de duración de los esquemas antibióticos. Es decir, un imperio de 10 días no hace falta, con un imperio de 5 días es suficiente, ¿no? Entonces, porque todos esos 5 días de más generan resistencia. Entonces, eso por un lado. Otro lado, y lo vamos a ver ahora claramente en la norma, y es un mensaje de la ministra de Salud de nuestra provincia, que hoy día tenemos como prioridad en salud pública, y tiene que ver con esto, y ya lo van a ver, el tema de la cobertura de vacunación, de recuperar los esquemas que no se colocaron durante la pandemia. Particularmente, es decir, en toda la población, obviamente, y nosotros como pediatras particularmente en la infancia, ¿no? Hay muchos chicos con esquemas incompletos, debemos revisar la libreta como hospital de alta complejidad, no puede pasar un paciente por el hospital que no se haya visto su libreta de salud y se haya visto sus vacunas. Y esto se los comento precisamente no solo porque lo marca la ministra y lo marca Nación como una prioridad de salud pública, el recupero de esquemas, tenemos la obligación de recuperar esquemas de vacunación, sino que van a ver que ha resurgido en el mosquito influenza tipo B, tanto pacientes preferentemente no vacunados, pero inclusive vacunados. Es decir que, y eso nos ha llevado a tener que cambiar los empíricos iniciales para el tratamiento de neumonía. Entonces, por eso es tan importante esto que les acabo de comentar respecto a la recuperación de los esquemas. Bueno, ya todos saben que la neumonía adquirida en la comunidad es una infección aguda del parénquima pulmonar con signos clínicos de compromiso alveolar, intersticial, con distintos tipos de infiltrados que pueden ser únicos, múltiples, pneumonias, bronconeumonías, neumonitis, etc. Vamos a considerar la neumonía asociada en la comunidad cuando llegue dentro de las primeras 48 horas o después de los 7 días del alta hospitalaria. Dentro de los 7 días del alta hospitalaria la vamos a subir una neumonía asociada a los cuidados de la salud. Si bien los virus son los responsables más frecuentes de las neumonías adquiridas en la comunidad en los niños menores de 2 años, es importante identificar la etiología viral en el paciente hospitalizado con neumonía para evitar un uso inadecuado de antibióticos. En las neumonías bacterianas, los patógenos dependen de la edad, del estado de vacunación, de las enfermedades de base, así también como de la concurrencia a jardines maternales o bien de la historia de exposición previa a otro individuo con neumonía. En el primer mes de vida, obviamente que los gérmenes son bastante diferentes, son dentro de las bacterias más frecuentes, aisladas son el Streptococcus seguido por la Escherichia coli, Klebsiella, menos frecuentemente la Haemophilus influenza no tipable, otros estreptococos como el del grupo A y en peces alfa-hemolíticos, Enterococcus, listerias y bacterias anaeróbicas. En edades posteriores, estamos hablando de chicos mayores de un mes, el Streptococcus pneumoniae es la causa más, sigue siendo, a pesar de que ha habido una franca reducción con colocación de la vacuna en calendario, pero sigue siendo por ahora el principal agente de neumonía
adquirida en la comunidad. Según estudios realizados por la doctora Gentile en Buenos Aires, se observa un descenso global de neumonía asociada adquirida de la comunidad del 40% en menores de 5 años, 58% en niños de 12 a 24 meses y el 44% en niños menores de 1 año. Sabemos que a partir de los 4 años de edad, el Mycoplasma pneumoniae comienza a aumentar su prevalencia en forma progresiva hacia los adolescentes y los adultos. Es decir, que ahí vemos, con no tan mucho tiempo de incorporación de la vacuna al calendario, cómo impactó francamente en la reducción de, particularmente, de neumonía. Obviamente los factores de riesgo van a depender de muchos factores que tienen que ver con el huésped o con el ambiente. Respecto al huésped, la edad, principalmente los menores de 2 años, la prematurez, el bajo peso al nacer, la falta de lactancia materna, la vacunación incompleta, las infecciones virales previas, el déficit inmunológico, la desnutrición, la enfermedad pulmonar previa, las cardiopatías congénitas, los diabéticos, los déficits de vitamina A y respecto al ambiente, el hacinamiento, la época invernal, la asistencia al jardín maternal, madre analfabética funcional, madre adolescente, contaminación ambiental, ya sea por fumadores o combustión en el hogar, y una atención médica tardía. Respecto a los agentes etiológicos más frecuentes de acuerdo a las edades de los pacientes, del nacimiento a las primeras 3 semanas de vida son los gérmenes que estamos acostumbrados a ver en neonatos, como es el Streptogalactiae, la Escherichia coli dentro de los bacilos gram negativos y en la cabeza, el citomegalovirus lo agregamos porque la verdad que estamos viendo bastantes casos de citomegalovirus, ya sean congénitos o bien adquiridos en las primeras semanas de la vida, los primeros 15 días de vida, y la listeria monocitógenes, que en realidad es bastante poco frecuente, pero debemos cubrirla porque esporádicamente tenemos alguna listeria. De 3 semanas a 3 meses, bueno, sabemos, el virus sincicial respiratorio, acá ya empiezan a jugar más frecuentemente los virus. Entonces, el sincicial respiratorio, particularmente en la época invernal, igual que influenza, parainfluenza, adenovirus, rinovirus, SARS-CoV-2, entre otros. Y también tenemos los gérmenes como el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus, y algunos atípicos como Chlamydia trachomatis y Bordetella pertussis. De 4 meses. Y particularmente en este grupo etario, fortalecer la vacunación de la embarazada respecto a la bordetela. Claramente se ha visto que hay una reducción de los casos graves y potencialmente mortales de bordetela en los lactantes, en donde uno lo puede prevenir perfectamente con la triple bacteriana celular después de las 20 semanas de gestación en las madres. La edad promedio de afectación, en el estudio que hicimos desde el servicio de infectología de bordetela en los niños más pequeños, es al mes de vida, las formas graves. Respecto a los chicos de 4 meses a 4 años, los virus respiratorios, pero fundamentalmente acá empiezan a tener más participación las bacterias que todos conocemos, como el neumococo, el Streptococcus, Mycoplasma pneumoniae y Haemophilus influenza, B y no B, particularmente los no B. Los datos aportados por el servicio de bacteriología, y esto tiene que ver con lo que les venía comentando, entre los años 2018 y 2019 se identificaron un total de 36 aislamientos de Streptococcus pneumoniae con un perfil de resistencia del 0% para ceftriaxona, de 6% para penicilina, de 11% para clinda y 46% para trimethoprim sulfamethoxazole. En el mismo periodo se crearon 22 cepas de Haemophilus influenza con una resistencia de 0% a las céfalos de tercera, 5% a cefuroxima, 10% a ampicilina, 24% a ampicilina y 32% a TMS. Esto es lo que llevó a que tuviéramos que modificar, porque hasta acá veníamos, la verdad que
hasta logramos hacer que las neumonías asociadas, perdón, las neumonías adquiridas en la comunidad, hasta en terapia intensiva le colocamos penicilina, apenas ingresaban al hospital, pero claramente este descenso brusco en las tasas de cobertura hizo que, si ustedes ven, el incremento de los aislamientos de hemófilos ha sido muy importante, y entonces, ya van a ver en qué grupo etario hemos tenido que cambiar la penicilina por ampicilactam o amoxiclavulánico, precisamente por este incremento en la presencia de hemófilos. Bueno, con respecto a la neumonía típica, bueno, Lorena lo dijo muy bien. En realidad, obviamente que depende de la edad de los pacientes, y esto es una cuestión clínica. Sabemos la modalidad de presentación, ya sea en neonatos, en niños pequeños, en lactantes o en adultos, va a ser, digamos, la forma de presentación del cuadro de neumonía, y sospechar siempre el Staphylococcus aureus meticilino resistente de la comunidad en niños con estado tóxico, con infecciones asociadas supurativas, como infecciones de piel y partes blandas, con neumonía necrotizante, con abscesos, con bullas o con derrames pleurales. Es decir, que si tengo un paciente con alguna de estas cosas en forma concomitante, obviamente el germen en el que yo primero tengo que pensar es el Staphylococcus aureus. Respecto a las neumonías, bueno, tenemos las neumonías típicas, que se presentan con los síntomas catarrales, fiebre baja, febrícula, astenia, hiporexia, pero estoy hablando de la atípica, y tos seca. En la radiografía de tórax existe disociación clínico-radiológica. Los agentes etiológicos más frecuentes son los virus, el Mycoplasma pneumoniae, la clamidia y la Bordetella pertussis como agentes más frecuentes. Respecto a la neumonía aspirativa, bueno, sospecharla fundamentalmente en pacientes con alteración de la conciencia, trastornos de la evolución, trastornos neurológicos, asfixia por inmersión, entre otros. Y la neumonía complicada lo vamos a llamar a aquellos que tengan absceso de pulmón, cavitación, derrame pleural, neumotórax o bien focos metastásicos, además extrapulmonares. Con respecto a los criterios de internación, bueno, que el paciente tenga una dificultad respiratoria moderada a severa, en donde lo vamos a determinar con el tiraje, quejido, cianosis, etc. Que tenga insuficiencia respiratoria o hipoxemia con una saturación menor al 90%, falta de respuesta al tratamiento antibiótico en 48 a 72 horas, la vamos a asumir como una neumonía de mala evolución, alteración del sensorio o asociación con convulsiones, descompensación hemodinámica, rechazo o imposibilidad de alimentación, presencia de algún factor de riesgo para ir grave, neumonía bacteriana complicada, rápida progresión en menos de 48 a 72 horas, edad menor o igual a 3 meses, y obviamente los huéspedes especiales, o como también hablamos recién, para infección de piel y partes blandas, cuando el paciente tenga riesgo social y no tengamos la seguridad de que ese tratamiento se lleve a cabo. Con respecto a los exámenes complementarios, a toda neumonía en internación le debemos solicitar hemograma, PCR y radiografía de tórax. Acá no le hemos puesto los hemocultivos porque sabemos que la neumonía es una entidad poco bacteriémica también. Generalmente la frecuencia de hemocultivos positivos no supera el 15% y como mucho el 20% en neumonías, pero obviamente en algunas situaciones, como es en huéspedes especiales, en neumonías complicadas, abscedadas, etc., eso hace que aumente el riesgo de posibilidad de rescate, y en ese tipo de pacientes sí vamos a solicitar los hemocultivos. Según la sospecha etiológica, inclusive, es lo que vamos a seguir solicitando. O sea, no a todos le vamos a pedir lo mismo, sino que vamos a solicitar de acuerdo a lo que estemos pensando que tenga el paciente. Actualmente el virológico de secreciones nasofaringias, PCR bacterianas, como son la de Bordetella, por ejemplo, la de Mycoplasma, en neumonías atípicas, el testeo para SARS-CoV-2 para saber de cómo vamos a manejar el paciente dentro de la internación, virus influenza, que estamos en un franco incremento en los casos de virus de gripe, así que también es sumamente importante la recomendación
de vacunación antigripal y asegurarnos que esos pacientes estén vacunados. Eritrosedimentación, en realidad, fundamentalmente para cuando pensemos que el proceso inflamatorio, la neumonía particularmente, es una neumonía de larga data y nos referimos fundamentalmente a neumonías crónicas, o sea, eosinofílicas, etcétera, o bien una tuberculosis, ¿no? Hemocultivo por 2, entonces vamos a solicitar en pacientes sépticos, en neumonías complicadas, en huéspedes especiales. Dicen que se escucha mejor. Sí, se escucha mejor. Huéspedes especiales, en neumonía asociada al cuidado de la salud y en menores de 3 meses. En pacientes crónicos con traqueostomía, solicitar esputo tosido. Esto nos va a dar una, es decir, son pacientes que están colonizados por otros gérmenes diferentes, lo que generalmente son pacientes con múltiples inflamaciones o traqueotomizados, etc. Entonces pueden estar colonizados por otros gérmenes y un buen esputo tomado por kinesiología puede ser valorable y orientarnos a qué tipo de antibiótico vamos a colocar a ese paciente. Pero el esputo inducido lo vamos a utilizar solamente en este grupo de pacientes. Respecto a los métodos por imágenes, la radiografía de tórax frente tiene una sensibilidad y una especificidad del 90%. La repetición de la radiografía no está indicada, salvo que sea una neumonía con mala evolución o si nosotros estamos sospechando una complicación de la neumonía. Y la tomografía axial computada, cuando se sospechen complicaciones, previa consulta con el especialista. Esto lo remarcó particularmente en neumonología, porque por ahí piden una tomografía de determinadas características de acuerdo a la sospecha que tiene el servicio. Es decir, que a veces uno pide directamente un ATAC y era más valioso pedir un ATAC con determinadas características. Entonces, si uno sugirieron que si nosotros como clínicos pensamos que el paciente requiere una tomografía, bueno, realicemos la interconsulta con neumonología. El tratamiento va a ser de sostén, el posicionamiento, oxigenoterapia, hidratación, kinesiología respiratoria y alimentación dependerá si es por sonda, enteral, etcétera, de acuerdo al estado y la dificultad respiratoria del paciente. En menores de 3 meses, el esquema empírico inicial va a seguir siendo ampicilina más gentamicina. De 3 meses a 2 años o menores de 5 años con esquema incompleto para hemófilos de influenza tipo B, y acá es donde viene el cambio, y pasamos de penicilina a ampicilina sulbactam, 150 miligramos kilo día cada 6 horas endovenoso, o bien si un paciente que vamos a manejar en forma ambulatoria, va a ser con amoxicilina clavulánico a 40 miligramos kilo día cada 8 horas vía oral. En mayores de 2 años, con vacunación completa para hemófilo influenza tipo B, podemos seguir utilizando la penicilina gesódica, 200.000 unidades kilo cada 6, si la vamos a manejar internado o endovenoso, o bien la amoxicilina, bueno, la estamos utilizando a 80 miligramos kilo día cada 12 horas vía oral. En los pacientes sépticos, vamos a utilizar ceftriaxona por 2 razones. Más allá que tenemos poca resistencia de los neumococos a la penicilina, de vez en cuando tenemos algún neumococo con sensibilidad disminuida a la peni, entonces en un paciente séptico no podemos arriesgarnos a no cubrir un estrepto resistente a penicilina. Y lo otro, la presencia, esto que les comentamos en los hemófilos de influenza. Entonces, en un paciente que esté séptico, vamos a comenzar directamente con ceftriaxona a 100 miligramos kilo día cada 24 horas endovenoso. En pacientes sépticos con sospecha de infección por Staphylococcus aureus, bueno, a la ceftriaxona, como dijimos recién, vamos a agregar la vancomicina por el estreptococo, no solamente de la comunidad, sino también puede ser un estreptococo resistente hospitalario, ¿no? Pueden ser pacientes pequeños que están colonizados
por pacientes adultos que han estado internados también, ¿no? Entonces, esos pacientes van a entrar con ceftriaxona, vancomicina, en el empírico inicial. De acuerdo, ese paciente séptico, como dijimos, sí se va a tomar algún cultivo y en función de los aislamientos, bueno, veremos si se decalona al germen que se rescata. Con respecto a la neumonía por broncoaspiración, ampicilina sulbactam o amoxicilado uránico van a ser los tratamientos empíricos iniciales y generalmente es el tratamiento definitivo porque sinceramente la posibilidad de rescatar, nosotros no tenemos la posibilidad de rescatar anaerobios en el hospital y generalmente son neumonías muy poco bacteriémicas, menos que las neumonías adquiridas comunes por neumo, estrepto, etc. En pacientes alérgicos graves a la penicilina o con sospecha de posibles infecciones por microorganismos atípicos, como micoplasma, clamidia o bordetela, ahí vamos a utilizar macrólidos, ya sea claritromicina, 15 miligramos kilo día cada 12 durante 7 días, con una dosis máxima de 1 gramo día, o bien acitromicina 10 miligramos kilo día vía oral, una vez por día por 5 días. En caso de sospecha de neumonía de origen viral o enfermedad de tipo influenza, debemos utilizar el oseltamivir según el programa nacional vigente y de acuerdo a la época del año y la vigilancia epidemiológica, ¿no? Es decir que, y el oseltamivir, sabemos que para evitar también cepas resistentes de gripe, debe ser iniciado dentro de las 42, para que sea válido y para que realmente le sirva al paciente, debe ser indicado y utilizado dentro de las primeras 48 horas de iniciar el cuadro. La verdad que por el oseltamivir, cuando el paciente lleva 5 días de evolución del cuadro viral, no tiene ningún sentido. Solo generamos resistencia del virus de la gripe a los cepas. Respecto a la duración del tratamiento, la neumonía de manejo ambulatorio en pacientes con buena evolución clínica, mayores de 6 meses y con al menos 5 días de estabilidad clínica, podrán considerarse de 5 a 7 días de tratamiento y en los pacientes menores de 6 meses o con una evolución tórpida, 10 días de tratamiento. Así que ven que cómo acortamos los días de tratamiento, francamente, con una neumonía con buena evolución y de manejo ambulatorio. En el paciente internado, revalorar el tratamiento endovenoso a las 48 horas y la evolución clínica es favorable y el laboratorio es favorable, se valorará el tratamiento vía oral para pacientes de 1 a 6 meses y la duración del tratamiento para ese grupo etario va a ser 10 días y para mayores de 6 meses, 7 días. En la norma aprovechamos que ya que teníamos los datos de microbiología, obviamente que esto se tiene que revalorar en cada unidad crítica porque la epidemiología no es la misma para la terapia intensiva, ya sea abierta o cerrada, no es la misma para el aneo, no es la misma para cirugía cardiovascular, es decir, que cada área crítica cerrada tiene una epidemiología diferente. Por eso es sumamente importante, y esto lo transmitimos también, como lo dijo Lorena, en piel y partes blandas, le vamos a pedir que los aspirados traqueales, si el paciente está tan inestable hemodinámicamente que no soporta que uno le realice un minival, por ejemplo, si requiere intubación, obviamente la muestra más valorable de todas es el VAL, en frecuencia tenemos el minival, y si el paciente está tan inestable hemodinámicamente o los parámetros respiratorios son tan elevados, pues un buen aspirado traqueal debemos tomar. Necesitamos esos datos porque si no, no podemos definir los empíricos iniciales para cada una de las áreas críticas. Entonces, van a ver que les vamos a comentar ahora a qué definimos neumonía asociada a los cuidados de la salud. Es toda aquella infección adquirida durante la estancia hospitalaria que inicia luego de 48 horas de la internación o dentro de los 7 días del alta hospitalaria. Debe ser revalorado con el servicio de infectología. Es decir, que nosotros ahí le pedimos que cuando tengamos un paciente que reingresa con una neumonía intrahospitalaria, ese paciente debe ser interconsultado.
porque depende mucho por qué estuve internado y en dónde estuve internado, ¿no? Porque quizás el paciente tiene una neumonía hospitalaria, pero todavía está internado por un TEC, ¿no? Y no tuvo antibióticos. Entonces yo puedo empezar con un esquema bajo, ¿no? Depende también del sector de la internación donde estuve internado. No estoy en terapia intensiva, así el paciente, tengo una epidemiología absolutamente diferente, así el paciente estuvo con un TEC, digamos, en la sala. Entonces, obviamente, que el empírico de ese paciente va a ser absolutamente diferente. Respecto a los exámenes complementarios, hemograma, PCR, hemocultivos por 2, acá sí en las neumonías intrahospitalarias o asociadas a los cuidados de la salud, que es la forma correcta de denominarlas, vamos a pedir hemocultivos por 2 y radiografía de tórax. Según la sospecha etiológica, el virológico de secreciones nasofaringeas, PCR bacterianas y neumonías atípicas, testeo para SARS-CoV-2, para influenza, es decir, que todos estos otros exámenes complementarios no es que van a ir de rutina, todos pedidos, todas las PCR, sino que va a ser de acuerdo a lo que nosotros estemos sospechando que tiene el paciente. Con respecto al tratamiento empírico en neumonías asociadas a los cuidados de la salud, las dividimos en dos grupos, en tempranas o tardías. Tempranas, aquellos pacientes que comienzan con síntomas al menos de 4 días de haberse ido de la internación, no han tenido antibióticos previos, van a empezar con ampicilolactam, como les decía, 150 mg kilo día cada 6 horas endovenosos, y si tuvo antibióticos previos en la internación, va a comenzar con ceftriaxona de 80 a 100 mg kilo día cada 24. Obviamente nosotros pusimos este empírico para un paciente sin antibióticos, como le conté, como si hubiese tenido un TEC, y si tuvo una neumonía, debería haber estado con ampicilina o con penicilina, perdón, con ampicilolactam, con penicilina. Por eso es que si un reingreso precoz por neumonía, dejamos ceftriaxona como empírico inicial, ¿no? Y en los casos del tratamiento empírico para las neumonías asociadas a los cuidados de la salud tardías, es decir, que empiezan después de 4 días, sin antibióticos previos, ceftriaxona 80-100 mg kilo día cada 24, con antibióticos previos, ceftazidima 150 mg kilo día cada 8 endovenosos, más amikacina 15 mg kilo día cada 12 o 24 horas endovenosos. La duración del tratamiento, 7 a 10 días, de acuerdo a la evolución del paciente, tanto clínica como de laboratorio. Respecto a la neumonía asociada a ventilación mecánica, sabemos que es la segunda causa de infección nosocomial. La tasa de mortalidad en este tipo de neumonías oscila entre el 24 y el 50% y puede llegar hasta el 76% fundamentalmente en determinados entornos o cuando la infección pulmonar es causada por patógenos multiresistentes. Se puede asociar también con prolongación de la estadía hospitalaria o bien el incremento del consumo de antimicrobianos con el consecuente aumento, obviamente, de resistencia. En cuanto a la definición, es decir, cómo vamos a definir una neumonía asociada a ventilación, primero se debe sospechar en todos los pacientes que se encuentran ventilados durante más de 48 horas y que presenten 2 o más de las siguientes características clínicas, y es temperatura superior a 38 grados centígrados o bien inferior a 36, leucopenia o leucocitosis, secreciones traqueales purulentas y o un aumento del requerimiento del parámetro ventilatorio. Es decir, que si tiene 2 o más de estos parámetros clínicos, el criterio clínico ya lo tiene. En cuanto al criterio radiológico, que tengan nuevos infiltrados o progresión de los que tenía previamente, sin otra causa aparente, y los cultivos positivos obtenidos ya sea de lavado broncoalveolar, VAL o minival con un recuento de 10 a las 4 unidades formadas de colonia por mililitro, o cultivos de aspirado traqueal con un recuento mayor a 10 a las 6 unidades formadas de colonia por mililitro.
o bien la presencia de microorganismos intracelulares polimorfonucleares en dichas muestras. En realidad, como les comentábamos recién, es sumamente importante cuando uno envía este tipo de muestras enviar el dato al laboratorio, no solamente que tenga una neumonía asociada a ventilador, sino que además qué tipo de antibióticos está teniendo el paciente. Porque obviamente de acuerdo al tipo de antibiótico que tenga el paciente, los recuentos, si bacteriología va a darle valor a esa muestra de acuerdo al antibiótico que tenga, ¿no? Entonces, y de acuerdo si es una neumonía asociada a ventilador temprana también o tardía. Entonces, todos estos datos que uno tiene que poner en estos datos en el pedido son sumamente importantes para que microbiología sepa cómo interpretarlos y después nosotros sepamos, mientras más datos tenemos, ellos los van a tener y nosotros podemos definir mejor después los empíricos en cada una de las áreas críticas. Respecto a la clasificación, como les dije, las vamos a clasificar también en tempranas o tardías. Las tempranas son aquellas que se manifiestan dentro de los 4 días de la ventilación, producidas principalmente por gérmenes de la comunidad. Y las NAF tardías son aquellas que se manifiestan a partir del 5.º día y los agentes causales suelen ser microorganismos intrahospitalarios y generalmente con otros perfiles de resistencia. Por eso es sumamente importante tratar de rescatar los agentes. Las neumonías asociadas a ventilador también son poco bacteriémicas, pero a pesar de todo, a este tipo de neumonías sí le vamos a pedir hemocultivos, pero sabiendo que la posibilidad de rescate es bajo y la máxima posibilidad de rescate la vamos a tener en el minival, en el VAL o en los amperados traqueales. Entonces, respecto a los estudios complementarios, hemograma PCR, estudios de imágenes, radiografía de tórax y OTAP, si hay sospecha de complicaciones, muestra de secreciones respiratorias, como les comenté recién, y hemocultivos, como les dije, solo alrededor del 15% de las NAF tienen hemocultivos asociados a la ventilación, tienen hemocultivos positivos, pero los vamos a realizar para tratar de tener la mayor cantidad para poder extremar la posibilidad de aislar el germen causante de esa neumonía asociada al ventilador. Solamente en esta entidad en particular. Con respecto al tratamiento y según los datos aportados del Servicio de Bacteriología del Hospital de los años 2018 y 2019, de 117 aislamientos de VAL, minival y líquido pleural, los gérmenes más frecuentes fueron Pseudomonas aeruginosa, con un 26, que representó en el total de la muestra 26%, Staphylococcus aureus un 21%, y en tercer lugar, Klebsiella de distintos tipos, 16%. Stenotropomonas y Enterobacter, ambos con un 9%, y Escherichia coli con 7%, y otros gérmenes 7%. Como ven, predominan francamente los bacilos gram negativos y no fermentadores, por eso es que eso es lo que nos llevó a definir los empíricos iniciales para las áreas críticas. Con respecto a Pseudomonas aeruginosa, el porcentaje de resistencia a imipenem es del 52%, y esto se los marcamos básicamente porque a todos le queremos poner piperatazo banco, mero banco, y la verdad que lo único que estamos haciendo es generar resistencia, y la verdad que nos estamos quedando sin herramientas terapéuticas. Entonces esto tiene que ser evaluado periódicamente, tiene que estar absolutamente razonado, y miren, para esos aislamientos el perfil de resistencia que tenemos a carbapenemes es altísimo. Por eso es que desaconsejamos utilizarlos. La piperacilina tazobactam y la ciprofloxacina 33%. Encima nosotros tenemos como empírico inicial para pacientes oncológicos piperatazo. Entonces, por eso también son antibióticos, tanto el piperatazo como los carbapenemes, que tenemos que resguardar
absolutamente para pacientes específicos y en donde nosotros realmente tenemos el rescate exclusivamente para utilizar ese gen, ese antimicrobiano, no para rotarlo y colocarlo en cualquiera. Con respecto a Pseudomonas aeruginosa, el porcentaje, ya les dije eso, ceftazima y gentamicina el 22%, cefepime 15% y amikacina 7%. Para Staphylococcus aureus la resistencia fue del 42% a meticilina, a eritromicina y clindamicina 33%, a TMS 4%, a Genta 2%, a Banco, Lineso, Rifa y ciprofloxacina 0%. Por último, el porcentaje de resistencia para enterobacterias fue para ampicilina de 91%, a cefalosporina de primera 56%, a ampicsulbactam 45%, a ceftriaxona 32%, a TMS 31%, ciprofloxacina 28%, ceftazidima 26%, cefepime 25%, Genta 12%, imipenen 10%, menopenen 7% y amicacina 0%. Entonces, el tratamiento empírico para la neumonía asociada a ventilación temprana, que uno asume que son gérmenes que el paciente trae a la comunidad, vamos a iniciar con la ampicilina sulbactam, 150 mg kilo día cada 6 horas endovenoso, o ceftriaxona 80 a 100 mg kilo día cada 24 para evitar la inducción de resistencia, y en neonatos ampicilina más gentamicina. Y en la neonatología van a ser ceftazidima 150 mg kilo día cada 8 horas endovenoso, más amicacina 15 mg kilo día cada 24 horas endovenoso, más trimetoprim sulfamethoxazol 10 a 12 mg kilo día cada 12 horas endovenoso. Hemos puesto más o menos vancomicina a 60 mg kilo día cada 6 si el paciente está asociado a sepsis, esa neumonía asociada a ventilador. Como vimos, los Staphylococcus aureus, los Staphylococcus aureus que hemos rescatado en la neumonía asociada a ventilación tardía, eran absolutamente sensibles a trimetoprim sulfa. Entonces, para resguardar también y no presionar la resistencia a vancomicina, en el esquema empírico dejamos TMS precisamente para cubrir el estáfilo, pero claramente la gran mayoría de las NAP tardías son por gérmenes gram negativos y en donde predominan las pseudomonas. Entonces, por eso que ceftamika, TMS, para estas NAP tardías, obviamente que si el paciente está séptico, el paciente tiene que ser pan cultivado y agregarle a vancomicina. La duración de tratamiento es de 7 a 10 días. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta, pero estas serían las modificaciones para nuestros tratamientos empíricos. Claramente hay algo importante a remarcar, y esto, la verdad que la mayor cantidad de muestras son las provenientes de terapia intensiva. Y como les remarqué recién, cada área crítica puede tener una epidemiología absolutamente diferente. Es más, dentro de la terapia, en la abierta y la cerrada, hay epidemiologías diferentes. Entonces, cada uno transmita esto en su área de trabajo, si están en neo, si están en recuperación cardiovascular, si están en la terapia abierta, si están en la cerrada. Mientras yo pueda generar el rescate, probablemente uno diga, para la terapia abierta, para recuperación cardiovascular, el empírico inicial debe ser este, para neo debe ser este, y para terapia debe ser este. Pero para poder decir eso, nosotros tenemos que tener los rescates microbiológicos para poder, de entrada, darle el mejor antibiótico y el que necesita el paciente en función de los rescates. Pero si no solicitamos estos estudios, no tenemos forma de saber, y entonces es más fácil decir, empecemos con piperatazo banco, pero el tema es, bueno, las complicaciones y la resistencia que les comenté inicialmente. No sé si hay alguna pregunta. Está puesto en la, o sea, en general decían
usadas cada 8 horas y después una hospitalización cada 12, pero solo la presentación que tenemos en el hospital no es nuevo, tiene que ser cada 8, así. Exactamente, tal cual. Sí. Si no tuvieras... Sí se podría usar cada 12, pero no sigue siendo... Totalmente. Así es. Tal Por eso cual. entonces hay una papelera que tengo que... Exactamente. Que sea dúo o que no sea buen día. En realidad que sea dúo o no dúo amoxia, aprovecho para comentarlo, no importa, no es que la amoxicilina o el clavulox dúo tenga mayor durabilidad y se pueda dar cada 12 horas, porque quizá sí, pero tiene que ver, fundamentalmente con la concentración de amoxi nada más. La amoxi tiene lo que se llama efecto como antibiótico, entonces nosotros damos una amoxicilina como un antibiótico, también podríamos darla cada 12 horas. No es, por decirlo, no tiene tanto que ver con la formulación, y eso porque nosotros tratamos de que se dé cada 12 horas porque la técnica oculta, por la contraria. Entonces, no es fundamentalmente por no es que si tenemos la de Roemer, por decir, sí, la que tenemos acá, que nosotros todos tenemos que es marca Pichicho. Por eso. Pero vale la explicación, porque podemos darla casi todas cada 12 horas con un paciente testable, porque todas las amoxicilinas vengan formuladas, no que vengan, tienen que ser un efecto como antibiótico. No sé cómo, no sé lo que hace la mayoría de la gente. Por ahí, Sí, sí, lo veo. Claro. Si uno va a leer lo que dice, como dentro del método de cambio, estoy buscando porque dice esta diferenciación, entonces muchas veces genera duda y no está dándolo cada ocho, porque sabemos que no tenemos la presentación dúo, pero me interesa saber, porque no es lo mismo darlo cada ocho, o sea, uno sabe que hay mayor adherencia también. Por eso aclaro de que por sí tiene que ser un efecto como antibiótico, y tiene efecto como antibiótico, básicamente, que yo hago una carga, mato con una dosis y después se encarga el sistema inmune de seguir haciendo su acción. No todo depende de no todo tiene que ver con la vida media del antibiótico, la curación, por decir así, de una enfermedad. Hay drogas que no tienen efecto antibiótico y otras no. Todas las medicinas no tienen. Pero yo creo que se podría. De hecho, por ejemplo, y el paniquitis incluso, lo podemos dar una vez al día la penicilina. O sea, nadie hasta metanálisis si quiere eso. Porque está muy bien. En realidad hay guías que, sinceramente, bueno, la revisión que hemos hecho hay guías que lo ponen cada 8 y otras que lo colocan cada 12. Yo creo que cada 12 lo podríamos colocar perfectamente. Es decir, esto que dice Liliana del efecto post-antibiótico es correcto. Es decir que lo podríamos poner cada 12 horas perfectamente. Pusimos cada 8 o cada 12 porque la verdad que las guías de neumonía que la comunidad las ponen así, cada 8 o cada 12. Pero podría ser exactamente, tal cual. En realidad, para nosotros, para neumonía, ahí no tendríamos problema, porque la verdad que la dosis de amoxicilina y el efecto como antibiótico hace que te cubra sin problema. Es decir, que uno busca concentraciones más altas de amoxicilina fundamentalmente para otitis, ¿no? Es decir, que estas concentraciones de 14.1, etcétera, es porque uno necesita lograr mayores concentraciones en oído para el neumococo porque la SID es más alta. Ahí, entonces, del neumo en otitis, pero no en neumonía. Entonces, por eso es que para otitis nosotros tenemos que utilizar dosis más altas que habitualmente para el resto de las infecciones. Sí. Para evitar una diarrea. Sí, tal cual.
No, cada 8. Cada 8. Cada 8 horas la amoxicilina. Amoxicilina cada 8, cada 12. ¿Cómo? No, a ver, ahí se lo busco. Sí, no está cada 8. Sí, puede ser cada 8. No, pero está, dice cada 8, pues cada 8. Es cada 8, chicos, sí. Hemos ido simultáneamente arreglando si ya queda lista. Entonces cada 8 horas, ¿no? Entonces, ¿hay alguna pregunta más? Bueno, creo que también, ya para finalizar, transmitir a todos nuestros colegas que hoy no han podido estar acá porque deben estar trabajando en la sala, que estas dos normas existen, que ya van a ser transmitidas inmediatamente por el comité de docencia, para que se empiecen a implementar apenas la dirección de la autorización. Bueno, muchas gracias por la participación. Sí, estas guías recién van a ser aprobadas luego de revisar todos los comentarios y que se les salga con resolución, ahí recién son difundidas y pueden ser aplicadas. Bueno, muchísimas gracias a todos. No sé, Laura, si querés decir algo. Gracias, chicos. Muchas gracias por la participación, pero mi profundo agradecimiento a los partícipes de esta norma, que, bueno, fui un poco exagerada cuando dije que la quería lista en 10 días, pero casi, fueron 15, sí. Tampoco tanto más. Los normas estaban atrasadas muchos años y la verdad se les pusieron, no lo voy a decir, pero ustedes se imaginan cuál sería la palabra, me conocen, mucha garra, ahí está, me quedó más prolijo, a que salieran estas normas. Quiero que esto sea puntapié que sea para que actualicemos todas nuestras normas. Todos hemos participado alguna vez en alguna norma y están todas atrasadísimas. Cristina, en el comité de docencia, tiene el listado de las normas que son actualizables, mejorables, o por ahí algunas no se les puede hacer nada y hay que ratificar lo que ya está. Pero les pido a todos ahora la colaboración, no les voy a poner fecha, pero más o menos me encantaría quizás, no sé, un año, y tengamos todas nuestras normas actualizadas, que no son normas, son días de tratamiento que a todos nos sirven. Estaban todos así agarrados de la silla de todas formas, prestando muchísima atención porque estaban todos necesitando un poco de orden y un poco de participar y de acomodarnos. Así que, bueno, les pido la colaboración de todos ustedes. Yo voy a participar siempre en lo que conozco, lo que sé. En esta lo único que hice fue apoyarlos, nada más, porque la verdad que todos saben de dónde vengo y no puedo participar demasiado en esto. Creo que les hice 3 comentarios que me dieron poco, me encantó, muchas gracias. Así que nada, los libero y muchísimas gracias a todos.